El concepto siguiente que vamos a analizar es uno de los conceptos centrales también del derecho, como casi todos o todos los que estamos viendo en esta parte de la materia, que es el concepto de obligación o de deber jurídico. Ustedes van a estudiar prácticamente a lo largo de toda la carrera un sistema de obligaciones. De hecho, una de las partes principales del derecho civil, así se llama, y esa parte del derecho civil puede ser considerada como extensiva a todo el derecho, cuando menos en los conceptos básicos. Para los filósofos tradicionales, justamente los filósofos antes del positivismo kelseniano, la noción de obligación o de responsabilidad se vinculaba fuertemente con nociones de tipo moral o de tipo psicológico. Había obligación si la persona se sentía obligada o había una suerte de condicionamiento prejurídico para ello. Para los filósofos positivistas, en cambio, la obligación es el resultado de las disposiciones del derecho positivo. A punto tal que para Kelsen, la obligación o deber jurídico es el correlato lógico de el acto antijurídico establecido o diseñado en las normas legales. A ver, nos vamos a tratar de explicar. El deber jurídico es el correlato de aquella norma que establece una sanción para una determinada conducta. Si las normas disponen una sanción para la conducta de matar, entonces resulta el deber de no matar. Las normas penales no dicen no matarás, eso lo puede decir una norma moral, como uno de los mandamientos de la ley de Dios según la Biblia. La norma penal, como les digo, no dice no matarás, pero al decir que quien mate a otro será condenado, por ejemplo en el Código Penal argentino, con de 8 a 25 años de prisión, resulta la obligación, el deber de no matar. Y de esta noción de deber jurídico resulta para Kelsen, también por correlato inverso, la noción de derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque dirá que el derecho subjetivo es a su vez el correlato lógico del deber jurídico. Así como que hay una norma que sanciona el homicidio, resulta que hay un deber de no matar. Y por lo mismo resulta que tenemos un derecho subjetivo a la vida, un derecho subjetivo a no ser muertos, en definitiva. Es un punto largamente discutido también en la filosofía del derecho porque es casi como capital en muchos de los planos de la discusión entre iusnaturalistas y positivistas. Para los iusnaturalistas, los derechos existen con prescindencia de que existan normas del Estado que hayan previsto una sanción contra la conducta contraria. Para Jhering los derechos eran los intereses jurídicamente tutelados. Si se dan cuenta, aquí ya hay una diferencia que gira hacia el positivismo, porque para que exista un derecho subjetivo tiene que haber un interés jurídicamente tutelado, es decir, tiene que haber una norma que de alguna manera proteja esa aspiración a actuar o no actuar de una determinada manera. Decíamos entonces que el iusnaturalismo ha sostenido la existencia del derecho subjetivo con prescindencia de su protección por el Estado. Esta idea está expuesta de manera prístina en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789 o en la Declaración de la Constitución de Virginia en los Estados Unidos.
Lo cierto es que esta, digamos, construcción del iusnaturalismo clásico, del iusnaturalismo racionalista, no es rechazada de plano por el positivismo metodológico, sino que éste simplemente dice que para que digamos que hay un derecho en sentido jurídico stricto sensu, debe existir una norma que sancione la conducta contraria, etcétera, etcétera, lo que hemos explicado recién. Que estos derechos de los que hablan los naturalistas no son derechos stricto sensu, sino lo que ellos denominan derechos morales. Kelsen, de todas maneras, va a distinguir algunos conceptos de derecho subjetivo que pueden resultar del análisis del propio discurso del derecho. Se puede hablar de derecho subjetivo como equivalente a no prohibido, porque no hay una norma que sancione la conducta que voy a realizar. Como autorización, porque hay una norma que permite expresamente que haga lo que voy a hacer. Como correlato de una obligación activa, que es el deber jurídico de hacer, como correlato de una obligación pasiva, del deber jurídico de no hacer. El derecho subjetivo también puede ser entendido como acción procesal, como la posibilidad de recurrir al Poder Judicial o al sistema o al aparato de administración de justicia del Estado para obtener una determinada sentencia a favor de quien insta esa acción. Como derecho político, en el sentido de las facultades que se conceden a las personas para realizar actos vinculados con el sistema político. Por ejemplo, el deber del sufragio, el derecho a la propiedad, que es aquí lo vemos bien claramente como el correlato lógico de las obligaciones de otros, ¿no? Cuando tratamos de entender la noción de propiedad sobre la que vamos a volver, encontraremos esta cuestión de, pudiéramos decir, la bifrontalidad de estos conceptos, es decir, cómo un concepto implica a otro, cómo el concepto de derecho implica el de deber y viceversa, algo que también nos llevará a ver o a clarificar el concepto o los conceptos básicos del derecho de Wesley Hoffel. Capacidad de derecho y capacidad de hecho o de ejercicio, como se dice o como se establece en el nuevo Código Civil y Comercial argentino, es otra distinción relevante para los conceptos o al interior de los conceptos jurídicos fundamentales. La capacidad de derecho es simplemente la capacidad de que se atribuyan a una persona justamente potestades jurídicas, facultades jurídicas. En el derecho contemporáneo no existe, como pudo existir en el pasado muy antiguo, por ejemplo en Roma, un incapaz absoluto de derecho, es decir, alguien que no pudiera adquirir derecho alguno. En tanto, la capacidad de ejercicio, que antes llamábamos capacidad de hecho, es la capacidad de ejercer por sí mismo ese derecho, el derecho que sea, el derecho que haya resultado del sistema jurídico. El principio general, lo era ya en el código anterior y lo es en este, es que todas las personas gozan o se presume que poseen esta capacidad. Puede llegar a estar limitada por la ley o por una sentencia, pero el principio es la capacidad. Como también resulta fácil discernir, la incapacidad es el opuesto de la capacidad, es decir, la imposibilidad de atribuir o de imputar las consecuencias de ciertos actos a una persona. Por ejemplo, la incapacidad en el campo penal se relaciona con la inimputabilidad. Es el punto en donde ocurre, el caso en donde ocurre
que un determinado hecho o por un determinado hecho no se le puede atribuir la responsabilidad penal. El concepto de competencia es casi una derivación del concepto de capacidad, o por lo menos guarda una profunda vinculación con este. Nuevamente, recuerden, decíamos que capacidad era la posibilidad de imputar consecuencias jurídicas de un acto. En el caso de la competencia estamos diciendo, por ejemplo, que existe una competencia legislativa de un X órgano. Por ejemplo, imagínense ustedes la legislatura de la provincia de Neuquén o la legislatura de la provincia de Río Negro, y decimos que tienen competencia para legislar en materia sanitaria y que pudieran dictar normas referentes a la cuarentena. Esta expresión sería correcta y pudiéramos traducirla como la capacidad legal instituida constitucionalmente, en este caso, de cierto órgano para realizar ciertos actos. También, ya lo dijimos, así como las personas tienen capacidad para realizar un acto, por ejemplo, un mayor de edad, por oposición al ejemplo que dimos recién, un mayor de edad para concluir válidamente un contrato, pudiéramos decir que tiene la competencia para celebrar el contrato, o que una persona jurídica, y ahora vamos a hablar de las personas jurídicas, tiene la competencia para realizar ciertos tipos de actos. También se aplica mucho, y este término, el término competencia, lo van a haber escuchado, lo tienen que haber escuchado en relación a el funcionamiento de la justicia, en relación a los ámbitos en los cuales ciertas personas tienen, voy a jugar con las palabras, la capacidad de realizar ciertos actos válidos. Esto pudiera ser una definición de competencia. Por ejemplo, hablamos de la competencia de un juez o de la incompetencia de un juez cuando estamos diciendo que ese juez tiene la facultad de intervenir en un determinado conflicto y de dictar una sentencia válida para ese conflicto. Último, entonces, nos vamos a dedicar al concepto de persona jurídica. Ante todo, debiéramos decir que el propio concepto de persona es un concepto un tanto elusivo, que por caso los juristas romanos no tenían un concepto de persona, que el vocablo persona probablemente nace de los usos del teatro, de la máscara usada per sonare, que se usaba para amplificar la voz, y que de alguna manera evoca la idea de la representación de un rol, de un lugar. En este caso en la obra de teatro o en la representación. En la sociedad, el concepto de persona se aplicó, se comenzó a aplicar sobre los individuos físicos. Es más, tenemos la costumbre de referirnos a las personas claramente cuando lo hacemos respecto de seres humanos, de individuos humanos. Por traslación, por metáfora, por metonimia podríamos decir, se aplicó este concepto también a ciertas construcciones jurídicas mediante las cuales, sobre todo a partir del siglo XIX, pero ya con anterioridad en otros casos, a esa capacidad de producir actos jurídicos y de, por ende, tener consecuencias jurídicas. Notemos que la definición clásica de persona, cuál es aquella que es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, nos remite de alguna manera a esa metáfora de la máscara personare, porque en realidad la máscara lo que quería significar para el público, para el
entorno de la obra teatral, era que detrás de esa máscara había un rol en acción. Había de alguna manera, un ente al que se le imputaban unas características. Para el teatro esto sería lo importante. Para el derecho también, porque lo que hace el derecho es atribuirle a un ente, en este caso primordialmente a los seres físicos, pero ahora vamos a ver qué pasa con las personas jurídicas, atribuirle unos roles, unos perfiles de actuación. Otra vez el rol y la metáfora entre derecho y teatro se puede repetir. Y entonces el derecho le va a atribuir a las personas físicas, o vamos a decirlo para no confundir, a los seres humanos físicos les va a atribuir estas capacidades de adquirir derechos o contraer obligaciones. Sucede que en general no tenemos mayores problemas para entender el concepto de persona cuando nos referimos a las personas físicas, es decir, a los seres humanos, a los individuos humanos. Sabemos que desde ya un tiempo extenso, aunque no hace tanto que se agotó la esclavitud, no tanto que se abolió la esclavitud, las personas no pueden ser negadas como tales, es decir, no pueden ser negadas absolutamente en la capacidad de adquirir derechos o contraer obligaciones. No pueden ser tratadas como cosas, como lo eran los esclavos en la antigua Roma, como res. Lo cierto es que, más allá de las discusiones entre los romanistas acerca de si se pudo perfilar el concepto de persona jurídica en el derecho romano, por ejemplo, con el instituto de la herencia yacente en el Código Justinianeo, o aún antes entre los autores clásicos, o siguiendo la evolución que desde la Baja Edad Media, aunque puede reconocer antecedentes en Grecia o en Roma, pero en los que no es posible discernir un sistema de responsabilidades y de capacidades distintas de las personas físicas que componían, por ejemplo, los negocios o los contratos navieros. A partir de la Edad Media, comienza de la Baja Edad Media, es decir, desde los siglos XII, XIII en adelante, comienza a evolucionar una forma de contratos que van a terminar por configurar esto que llamamos sociedades, en particular las sociedades comerciales, y que construyen este otro sujeto en el derecho al que llamamos personas jurídicas y que nos plantean este problema de definición como concepto. En suma, son contratos mediante los cuales se logran atribuir derechos y obligaciones, y en los que básicamente se intenta limitar la responsabilidad de los participantes a su aportación en la sociedad. Hay formas primitivas, digamos, en las cuales podemos encontrar algo así como los embriones de lo que serán las sociedades, ya en el siglo XIII, sobre todo en los contratos marítimos de Venecia o de Génova. Pero en estos contratos no aparece todavía la separación entre las personas de los contratantes y las responsabilidades que se derivaban de los actos que habían organizado a través del contrato, fundamentalmente en esos tiempos las expediciones comerciales marítimas. Va a precisarse de un cierto tiempo y de una cierta evolución para llegar a la complejidad
de organización jurídica en la cual se da este fenómeno que estamos tratando de explicar, que es el de las sociedades comerciales, por ejemplo, como precisamente personas jurídicas. Del siglo XVII, con las compañías de las Indias Orientales o de las Indias Occidentales, podemos encontrar ya formas de asociación que se parecen mucho, en mucho, a las sociedades comerciales. Y esto es lo que actuales. Y lo que va a marcar esta diferencia es justamente esa separación entre las personas físicas que se asocian y el resultado de su asociación, esa creación de una entidad jurídica diferente de las personas físicas que le dan origen. En suma, esta cuestión nos plantea el problema de si existen otras entidades, además de los seres humanos, que puedan ser calificados como personas jurídicas. Como dice Nino, no cabe duda de que un ser humano es una persona jurídica. El hecho es preguntarnos si puede haber personas jurídicas que no sean seres humanos. Los juristas si puede haber otra cosa, otro ente que pueda ejercer derechos, que pueda contraer obligaciones o que pueda sufrir penas. De allí es que la discusión suele girar desde la negación lisa y llana de esta posibilidad a la aceptación de esta posibilidad, pasando por algunas teorías diferentes como la teoría de la ficción. Cuando el presidente de una fundación o de una sociedad anónima, una sociedad comercial, contrata una prestación, adquiere un bien, no lo está haciendo como cuando lo hace para sí, aun cuando el contrato sea exactamente igual, porque los contratos no se diferencian en cuanto a esto. Las consecuencias de esa contratación son diferentes porque las imputaciones que se realizan como consecuencia son diferentes. Esto es análogo a lo que ocurre, como bien señala Nino, cuando un padre contrata por su hijo. Las teorías negativas de las sociedades o de la existencia de las personas jurídicas sostienen que no existe ningún otro tipo de persona que no sean las personas físicas, los seres humanos concretos. Las teorías realistas, llamadas realistas, en realidad se llaman realistas porque sostienen que las personas jurídicas existen en la realidad, postulan en realidad una especie de tesis metafísica según la cual existirían algo así como entes con una voluntad distinta de los seres humanos que los componen. Estas sendas teorías nos dejan con problemas. Las teorías negatorias porque tenemos entonces que resolver qué cosas son las sociedades comerciales, las fundaciones, etc. Y las teorías realistas porque parecen aludir a la existencia antropomórfica de una entidad ideal que parecería corporizarse en alguna forma en el espacio. Federico Carlos von Savigny, el gran científico y jurista alemán del siglo XIX, propuso la teoría de la ficción. En definitiva, sostener que en el derecho se hace como si existiesen unas entidades que son similares a las personas físicas, sería, que pueden, como ellas, contraer obligaciones y adquirir derechos, y a partir de esa simulación, de esa ficción, se establecen cadenas de causas y consecuencias, o si quieren ustedes, de condiciones y consecuencias a través de las imputaciones jurídicas. En realidad, si bien se hace una gran diferencia entre la teoría de Savigny y la de Kelsen que vamos a ver ahora, yo encuentro que Savigny tuvo una gran intuición. En primer lugar, el derecho es un universo ficcional en donde se usa el cómo sí
para producir los hechos que lo alimentan. Y entonces nos da un primer paso que pudo ser aprovechado por Kelsen en el siglo XX con su teoría general del derecho y del Estado y con su teoría pura, en donde la noción de persona jurídica cambia sustancialmente respecto por lo menos de las teorías anteriores a las de Savigny. Y esto es que para Kelsen la persona, digamos, él hace una distinción entre persona y ser humano. El ser humano es obviamente el individuo físico de carne y hueso, mente, alma que vive. En cambio, la persona es el centro de imputación de normas, el ente al que se le atribuyen precisamente derechos y obligaciones. Y en este sentido, dirá Kelsen, no hay diferencia entre la persona física y la persona llamada jurídica. Ambas son personas, ambas son centros de imputación de normas. Y dirá específicamente que las personas jurídicas y las personas físicas son centros de imputación parcial. A excepción del Estado, que siendo una persona jurídica es un centro de imputación total, porque de él parten todas las normas y hacia él van todas las normas, porque en definitiva lo que ocurre en el derecho, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento positivista, es que el derecho es producido por el Estado y a quien obliga prima facie el derecho es al propio Estado, porque cuando, por ejemplo, una persona adquiere un bien cualquiera en un comercio, está celebrando un contrato de compraventa. En principio, este contrato de compraventa es entre la persona del comprador y la persona del vendedor, que son dos, para nuestro ejemplo, dos personas físicas. Pero ese acto está regulado por normas del Estado. Y si uno de los dos incumpliese con su contrato, de modo que si un contrato entre una sociedad y un particular, o entre dos sociedades, se incumple, lo que va a suceder es que quien se considere perjudicado va a acudir ante los tribunales del Estado para reclamar que quien no cumplió cumpla. En definitiva, como dice Kelsen, son conjuntos de normas que imputan, vuelvo a decir, condiciones y consecuencias, condiciones e imputación de consecuencias que establecen el juego social. Y aquí volvemos un poco a darnos cuenta cómo pudiéramos ver a todo esto como una ficción, como a todo esto como un juego, como hemos ya perfilado en alguno de nuestras aproximaciones. De hecho, Herbert Hart propone que entender a las personas jurídicas, en realidad al concepto de personas jurídicas, como un concepto lógico, que en vez de estar buscando detrás de la expresión algún tipo de ente connotado, ya sean entes reales, entes ficticios, etcétera, lo que hay que preocuparse, o por lo que hay que preocuparse, es por qué significan, cómo son usadas estas palabras y qué implica su uso. Este tipo de palabras, dice, se parece a palabras como electrón. No podemos ver en el mundo una cosa, una entidad que se corresponda con esta palabra, aunque sepamos de su existencia. Esto nos permite explicar por qué entonces una persona jurídica podría ser pasible de una condena penal, de una pena. Porque así como puede una persona jurídica realizar un contrato,
por la decisión establecida por sus miembros a través de los procedimientos establecidos en los estatutos sociales, así también sus miembros podrían realizar algunas de las conductas tipificadas en los códigos penales como delito y ser consecuentemente penadas. Por supuesto que la pena para una persona jurídica será aquella que es pasible o posible de ser aplicada a una persona jurídica. La persona jurídica no podrá ser encarcelada, la persona jurídica no podrá ser, obviamente, en los lugares donde hay pena de muerte, muerta o ejecutada. Pero sí, la persona jurídica puede ser pasible de sanciones económicas o de sanciones jurídicas que en algún caso pudieran equivaler a lo que en los países donde desgraciadamente aún persiste la pena de muerte equivalen a ella, como pudiera ser su cese y disolución. Está claro entonces que estas teorías como la de Kelsen en un primer grado y la de Hart en un segundo, que en mi modo de ver son complementarias, nos acercan un concepto mucho más explicativo de qué cosas sean las personas jurídicas. Con esto damos fin a este repaso, esta revisión de los conceptos jurídicos fundamentales en la teoría de Kelsen y vamos a pasar seguidamente a la teoría de Wesley Hoffel. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que el interés central de Hoffel fue esclarecer dos familias de términos ligados de manera oscura y compleja. Los que están presididos por la palabra derecho o derecho subjetivo, tales como facultad, privilegio, garantía, jurisdicción, poder, título, etc., y los presididos por el término deber, tales como obligación, responsabilidad, incompetencia, prohibición. Una manera de sistematizar este aparente desorden terminológico es la de tener en cuenta el uso de los términos al interior de la propia cultura jurídica. Algo así como la tarea reconstructiva que emprendió Kelsen a partir del derecho continental europeo. La diferencia de la estrategia, podríamos decir, de Hoffel es que en lugar de establecer una suerte de secuencia de conceptos derivados como lo intenta Kelsen, él propone una exposición de conjuntos de conceptos por pares, opuestos y correlativos. Este modelo de análisis hoffeldiano, que parte de considerar las posiciones subjetivas en las que las personas podemos hallarnos al interior del sistema del derecho, o tal como el sistema de derecho nos nomina como sujetos, pudiéramos decir, se resume en las expresiones derecho subjetivo y deber, o también como pretensión y no derecho, o como derecho y no derecho, tal como luego lo haría precisamente Niklas Luhmann, solo que como el esquema de diferenciación a partir del cual se produce derecho. En un primer grupo de posiciones, las que propiamente pudieran ser denominadas derecho subjetivo o pretensión, ella es caracterizada porque su correlativo es un deber, como acabamos de decir, en sentido propio, y su opuesto un no derecho, mientras que la situación de libertad o de privilegio se caracteriza porque su correlativo es un no derecho y su opuesto un deber en sentido propio. En el segundo grupo de posiciones, el concepto de potestad o competencia se caracteriza porque su correlativo es una sujeción y su opuesto una incompetencia. En tanto que la situación de inmunidad se caracteriza porque su correlativo es una incompetencia y su opuesto una sujeción. En suma, la teoría hoffeldiana, la teoría de Wesley Hoffel,
Es una teoría de conceptos jurídicos fundamentales organizada bajo este sistema de pares. Hay que tener presente que Höfel escribe su teoría en su primer opúsculo, en su primer trabajo, que fue muy bien recepcionado por la teoría jurídica norteamericana, en 1913, mientras que en 1917 haría algunas aportaciones complementarias. Básicamente parte de 8 conceptos que están distribuidos en grupos de 4. Dividimos en este cuadro en posiciones afirmativas y posiciones negativas, como para que ustedes puedan hacerse una representación más acabada del intento de Höfel, y diremos que a la posición afirmativa derecho o pretensión le corresponde la posición negativa no derecho. A la posición afirmativa privilegio le corresponde la posición negativa deber. A la posición afirmativa potestad le corresponde la posición negativa incompetencia. Y a la posición afirmativa inmunidad le corresponde la posición negativa sujeción. Si ustedes lo miran más de cerca, en realidad estamos teniendo siempre, o lo podríamos traducir siempre a la primera expresión de estos pares, como derecho y no derecho. Es un intento, como decimos, de reducción de la complejidad del discurso del derecho para intentar observar cómo el cúmulo de situaciones jurídicas que el sistema desarrolla, sea a través de las leyes, sea a través de la jurisprudencia, podrían resumirse en estas 8 y tal vez, como propone Luhmann, en las primeras 2. Así, si lo tratamos de traducir a una cierta sistematización lógica, un concepto es correlativo de otro cuando o el concepto A es correlativo del concepto B si la definición de B está implícita en la definición de A, mientras que es opuesto cuando el concepto A es contradictorio al concepto B. Por ejemplo, yendo a los conceptos correlativos, se podría decir que Mario tiene frente a Licio una pretensión cuando Licio tiene un deber frente a Mario. Es decir, que Mario como acreedor pretende, por ejemplo, que Licio cumpla el deber de pagar. Si lo trasladamos a esto al campo de los opuestos, Mario no tiene una pretensión frente a Licio porque no tiene el derecho de exigir el pago. Es decir, el opuesto del concepto de pretensión es el concepto de no derecho, o el opuesto del concepto de derecho es el de no derecho, como ya dijimos poco antes. Entonces, simplificando, como vemos en la filmina aquí en pantalla, si hablamos de términos correlativos, tendremos que al concepto de pretensión le corresponde el de deber, al de privilegio el de no derecho, al de potestad el de sujeción, al de inmunidad el de incompetencia. Si ustedes, insisto, si ustedes lo observan, observarán siempre esta correlación, valga la redundancia, entre poder y no poder, entre estar facultado y no estar facultado, en tener derecho, en no tener derecho. Vamos viendo ejemplos de correlatividad o de correlativos. Por ejemplo, el par pretensión-deber. Diremos que Mario puede pretender el pago si ha entregado a Licio la cosa que le debía dar y la que da entonces origen a su derecho a cobrar. Como dice Nino, uno tiene una pretensión frente a alguien cuando esa persona está en situación correlativa de tener un deber frente a nosotros.
Podemos ver el caso de privilegio no derecho que nos transportaría de alguna manera al concepto de derecho de propiedad en el sistema continental europeo. Diremos que Mario tiene el privilegio de ingresar a su inmueble cuando nadie tiene el poder de impedírselo. En rigor, pudiéramos decir que Mario es dueño del inmueble cuando nadie tiene el poder de impedirle ingresar a ese inmueble. El par inmunidad-incompetencia. Un embajador, eh, por, de acuerdo con las reglas del derecho internacional, tiene inmunidad frente a los jueces del país donde actúa como embajador. Así dirá Nino que uno tiene una inmunidad frente a otro cuando este otro está en la situación correlativa de incompetencia para alterar su estatus jurídico. Decían potestad y sujeción. Potestad aquí a su vez lo podríamos equiparar con el término competencia, tal y cual lo usa Kelsen, según vimos en los conceptos jurídicos básicos. Aquí un juez tiene potestad cuando tiene la facultad de decidir de manera vinculante un conflicto que quedó sujeto a su decisión. Es decir, uno tiene una potestad jurídica frente a alguien cuando puede modificar de manera normativa su estatus jurídico, sus relaciones jurídicas. Vamos a los conceptos opuestos: pretensión, no derecho. Diremos que un obrero está en condiciones de reclamar a su patrón el pago del salario, es decir, que estará en la situación de derecho cuando, conforme los requisitos propios del contrato de trabajo, se haya generado o se hayan llenado, por así decirlo, los casilleros que activan esa posición o que lo dejan en la posición activa de reclamación. Si los casilleros no han sido llenados, estará en la situación opuesta, en la situación de no derecho, y por lo tanto no podrá reclamarlo. Bien, muchos de los conflictos jurídicos consisten en este par en el que se hayan completado los casilleros de un lado implica que estemos en la situación de derecho o de no derecho. Muy similar es la situación del par deber-privilegio. Por ejemplo, tengo el deber de pagar un impuesto, es uno de los ejemplos que trae Nino también, cuando vuelvo a insistir con esa metáfora, he llenado los casilleros que hacen que mis actos o alguno de mis actos queden identificados como hecho imponible, y además ese conjunto de correlaciones sumados a mi situación me definen como sujeto pasivo de la obligación tributaria. La situación inversa podría ser la de que, pese a estar llenos todas estas condiciones, estuviese eximido del deber de abonar el impuesto. Por ejemplo, porque soy una persona que está en condiciones de indigencia o alguna otra circunstancia que ha determinado el Estado, por lo cual se excepciona la obligación de pagar ese impuesto. Nuevamente veremos repetirse la situación con potestad-incompetencia, o que también podríamos llamarlo competencia-incompetencia. Un juez tiene potestad para resolver un caso, ya trajimos este ejemplo, cuando el conjunto o el entramado jurídico le asigna la facultad, la potestad de emitir una sentencia que vincule a las partes de un pleito y que obligue a que una de ellas o ambas realicen ciertas acciones. Es decir, lo faculta para decidir el pleito. Por el contrario, cuando alguno de los casilleros no es llenado, el juez carece de la competencia
Por ejemplo, porque siendo la materia no corresponde a su territorio, porque siendo su territorio no corresponde a la materia, o porque, como vimos ya hablando del concepto de competencia o incompetencia en la primera parte, el caso es de naturaleza federal y el juez del que hablamos es un juez local, o viceversa. En suma, y ya para terminar esta unidad, podemos decir que las teorías de los conceptos jurídicos básicos que hemos analizado aquí, tanto la de Kelsen como la de Hoffel, son intentos parcialmente exitosos o en buena medida exitosos de reducir la complejidad del discurso jurídico para ayudarnos a comprender, como hemos venido insistiendo, las situaciones en las que se pueden hallar los sujetos jurídicos, es decir, las personas, sean estas físicas o jurídicas. Hasta aquí entonces la unidad 2. Los y las invitamos a, en base a estos videos que hemos subido a la web, a estudiar a partir de los materiales ya aproximados a ustedes, como los cuadernos de cátedra, como las presentaciones PowerPoint, como los textos también que se han subido a la plataforma Petco en PDF.